Cero. Enseguida pediremos opinión a Juan Manuel de Prada y a Ramoncín, que nos acompañan para hablar hoy de este asunto. Repito, hoy hay elecciones en la Conferencia Episcopal y ya tienen presidente, y es Antonio María Rouco Varela, cardenal y arzobispo de Madrid. Bueno, seguimos hablando del acoso laboral. Nos estaba contando María Antonia su caso, su experiencia, y no solo eso, nos aporta informes médicos que así lo prueban. Me gustaría que viéramos ahora mismo el cerebro de María Antonia antes y después de sufrir ese acoso, el estrés postraumático. ¿Cuáles son las diferencias? La imagen de la izquierda muestra una resonancia y muestra en el centro de la imagen el hipocampo derecho en el año 2004. Por una coincidencia de la vida, yo tenía, por un estudio de unas hernias cervicales, esta resonancia. En mi investigación de estar en casa, investigué sobre los veteranos de Vietnam y el estudio, la bibliografía decía que existía una reducción en el volumen del hipocampo derecho, de manera que me hice una resonancia y la imagen de la derecha muestra el hipocampo derecho en la imagen central junto con la amígdala cerebral. Lo que está descrito es una reducción del volumen del hipocampo y una hipertrofia, un aumento de la amígdala cerebral de ese lado. Tú lo comparabas con los veteranos de Vietnam. Exacto. O con los estragos que pueden haber sufrido las víctimas del Holocausto, ¿no? A pesar de estos informes médicos contundentes, a pesar de las pruebas forenses, la justicia no te ha dado la razón. Tú dices que una de las cosas que más sufrís, las personas que sufrís el acoso laboral, es que no podéis comunicaros, no podéis contarlo. En cierta manera os incapacita también, ¿no? Parte de la afectación cerebral va a un área que se llama área de Broca, que es donde reside la memoria declarativa verbal, es decir, el contar la historia, de manera que la víctima tiene ya ese inconveniente, no puede contar su historia porque se emociona, porque se va de un episodio a otro distante en el tiempo, es un discurso inconexo, no se da a entender. Y en cambio es muy conveniente explicarlo. Es conveniente. Yo desde luego reclamo el derecho de una víctima a poder contar su historia, es muy importante. En mi caso la escribí en 25 folios, en 25 folios. He recorrido todas las instancias imaginables de la administración, de mi institución. Incluso he solicitado, supliqué al juez que se leyera esos 25 folios porque entendía que la historia no se estaba contando, no se entendía de esa manera. Tú fuiste agredida físicamente y además acosada por un paciente, lo que hace todavía más terrible, ¿no? No fui acosada por un paciente, no era el caso. Era la jefa, la coordinadora de mi centro. Yo no sé si puedo decir esto de cara a la justicia, porque la justicia no me ha dado la razón, es decir, tendré que decir la supuesta acosadora. Y sí que recibí un manotazo, porque además era mi paciente en una ocasión, cuando la estaba haciendo una revisión de las mamas. Eso iba yo, ella había sido tu paciente en un momento determinado. Ella siguió siendo mi paciente y pese a situaciones de humillación, yo tenía que seguir atendiéndola porque ella seguía yendo a mi consulta y yo tenía que seguir atendiéndola y atendiéndola bien porque yo tenía que seguir siendo una profesional. Eso es una situación de humillación muy importante. Vamos, se me hace muy complicado, ¿no?, sobrellevar eso. Ricardo, él es presidente de la Asociación de Ayuda por Acoso Moral en el Trabajo. ¿Por qué es necesario que haya asociaciones como la tuya? Bueno, pues es muy necesario, desgraciadamente es muy necesario, tanto la asociación a la que pertenece Aurea, que es la gallega, como la nuestra, que es ANAMIP, que tiene su sede en Baleares, son absolutamente necesarias porque, como la doctora nos acaba de relatar, desgraciadamente fracasan todos los sistemas de ayuda. El sanitario fracasa, las ayudas de prevención o los sistemas de prevención laborales fracasan. Cuando se denuncia, desgraciadamente, los superiores jerárquicos, en la inmensa mayor parte de los casos, se ponen al lado del acosador por cuestiones de corporativismos, por intereses, por
en fin, por muchos motivos. Y por lo que vemos, los jueces jueces no son muy sensibles tampoco a esta problemática, ¿no? No, este es el problema. Estamos en una situación parecida a lo que ocurría con la violencia de género antes de que hubiera una conciencia social de su existencia. Y vosotros establecéis muchos paralelismos entre la víctima de la violencia de género, la víctima, por ejemplo, del acoso escolar. Es un fenómeno de violencia en distintos ámbitos. En el escolar estamos hablando de bullying, en el trabajo estamos hablando de mobbing, pero no es más que distinto teatro con la misma violencia, que eso sí, se adapta en cada sitio pues a su especialidad. En el caso del trabajo, como hay testigos, no es como en un domicilio particular, entonces son técnicas mucho más sutiles, son humillaciones y vejaciones y agresiones mucho más sutiles, de manera que la víctima no puede denunciar ningún acto concreto. ¿Cómo es el acosador moral? ¿Existe un perfil de acosador moral? Claro, sí, existe un perfil, así como de la víctima, desgraciadamente, podemos ser cualquiera. O sea, todos podemos ser víctimas. Sí, ¿Hay un perfil? Aquí tenemos 3 víctimas, por ejemplo, y somos personas bastante normales. Sin embargo, el acosador sí tiene un perfil patológico bastante claro. Es una persona narcisista, pero es una persona narcisista que además es perversa. Es decir, no todos los trastornos narcisistas llevan aparejados una perversidad. Son personas malignas, son psicópatas sociales. Hay ya estudios bastante avanzados y ya los identifican perfectamente con psicópatas organizacionales o sociales. A mí me gustaría que aprovecháramos bueno, pues este programa, ya que estamos tratando este tema que afecta a muchísimas personas en España. Es posible que muchas de las personas que nos están viendo, escuchándoles a ustedes, digan, pues yo también soy víctima de acoso laboral y no me había dado cuenta, ¿no? Tú misma confiesas, María Antonia, que tuvo que pasar mucho tiempo hasta que fuiste capaz de reconocerlo, ¿no? Bueno, pues en estos casos, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué pasos deberían seguir? Bien, ¿recabar pruebas? Lo primero que tienen que hacer es intentar identificar lo que les pasa. En la mayor parte de los casos, las personas pasan años soportando una presión indecible y no se enteran de lo que ocurre porque su entorno no se lo da a entender. Es decir, todos sus compañeros, sus amigos, incluso sus familiares en muchos casos, le dicen aguanta, adáptate, y es absolutamente imposible adaptarse a una situación de psicoterror. ¿Y doblegarse es peor, Ricardo? Muchísimo. ¿Ser buen chico? Mucho ¿adaptarse? peor, mucho peor, porque entonces acaban con la integridad de la persona, y esto es algo que no se puede permitir nadie. Bueno, pues estos son los consejos que nos dan las asociaciones como las de Ricardo. Son muy importantes. Aurea nos lo estaba contando hace unos minutos, que bueno, a ella le ayudó a salir del pozo, en tu caso la Asociación Gallega, ¿no? Sí. Bueno, pues aplaudimos el trabajo de esas asociaciones y en todo caso sí que si ustedes tienen algún problema les facilitaremos los datos para que se pongan en contacto con los especialistas. Gracias, señoras, señor. Bueno, vamos a hablar de esa noticia que les anunciaba hace apenas unos minutos y que sin duda es una de las noticias del día. Saben ustedes que hoy había